Buen día, nosotros somos Eric Reynón Robles Martínez y Kevin Yacel López Mora, alumnos emprendedores del Bachillerato Vespertino del Centro Escolar Comunitario del Sur, Manuel Bartlett Díaz. Y a continuación explicaremos el proceso para realizar la preinscripción de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Antes que nada, nos gustaría comentarte que el SAT o Servicio de Administración Tributaria nace en 1997 en México y desde entonces se convierte en un órgano de aplicación fiscal para las personas físicas y morales del país, y es el responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el propósito de que las personas físicas y morales contribuyan de forma proporcional y equitativa al gasto público. Su objetivo más importante es encargarse de la fiscalización de los ingresos de los contribuyentes. Las principales funciones de esta dependencia son: 1. Aumentar la eficiencia recaudatoria del gobierno. 2. Incentivar la conciencia del pago de impuestos. Y 3. Reducir el acto ilícito en la generación de ingresos. Aunque también se encarga de promover la economía formal, contar con un padrón de contribuyentes físicos y morales y participar en la negociación de acuerdos internacionales que realice el gobierno federal. Las negociaciones en donde puede apoyarse el SAT al gobierno siempre deberán de ser sobre temas fiscales y aduaneros. ¿Quiénes se tienen que dar de alta ante el SAT? Las personas físicas que concluyeron con sus estudios, comienzan a trabajar o van a emprender un negocio. Las sociedades mercantiles, o mejor conocidas como empresas, que son personas morales que una vez que se crean o constituyen legalmente deben de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, RFC, ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Elegir el régimen correspondiente y cumplir con sus obligaciones fiscales es parte de las obligaciones que se deben rendir ante el Servicio de Administración Tributaria. Para estar en contexto, el régimen fiscal es el conjunto de derechos y obligaciones que se le atribuyen a un ciudadano contribuyente, de acuerdo a la actividad económica que desarrolle y a los ingresos que perciban en determinados periodos. Según estos datos, el SAT ubica a las personas en diferentes tipos de regímenes. Los regímenes fiscales aplican para ambos tipos de personas, es decir, para las personas físicas y para las personas morales. Regímenes fiscales de las personas físicas. De acuerdo con el SAT, actualmente existen 11 regímenes fiscales para las personas físicas y son los siguientes. Régimen simplificado de confianza. Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Régimen de actividades empresariales y profesionales. Régimen de incorporación fiscal. Enajenaciones de bienes. Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Régimen de arrendamiento, intereses, obtención de premios, dividendos, demás ingresos. Régimen de las personas morales. Al igual que las personas físicas, las personas morales deben constituirse en un régimen tributario. En este caso, solo aplica dos tipos de regímenes. 1. Régimen general. Y 2. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Cuando inicies una actividad o establezcas un negocio, el primer paso a realizar es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, RFC. El trámite de inscripción al RFC es totalmente gratuito. ¿Qué es el RFC? El Registro Federal de Contribuyentes, mejor conocido como RFC, es fundamental para hacer cualquier movimiento de declaración de impuestos. Es una clave que usa el gobierno para detectar a las personas que practican alguna actividad económica. Esta clave está formada por 13 letras y números para las personas físicas y 12 caracteres para las personas morales. A continuación, se explicarán los elementos que componen la estructura de la clave en la RFC, tanto personas físicas como para personas morales. Estructura: la clave de Registro Federal de Contribuyentes asignada a las personas físicas se compone de 13 dígitos. Y estos son: nombre: son los caracteres asignados de acuerdo a las letras iniciales del nombre. Y los apellidos, integrándose con: 1. La primera letra del apellido paterno y la siguiente primer vocal del mismo. 2. La primera letra del apellido materno. 3. La primera letra del nombre, fecha de nacimiento. Los siguientes cuatro caracteres correspondientes a la fecha de nacimiento del contribuyente se anotarán los dos últimos dígitos del año de nacimiento y se continuarán con dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día. En caso de que alguno de los anteriores le corresponda a un solo dígito, se deberá anotar un cero a la izquierda.
a fin de completar como dos dígitos homoclave. La homoclave es un conjunto de tres caracteres asignados exclusivamente por el Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de evitar las duplicaciones en el RFC y así mantener el registro sin claves que puedan generar confusiones para identificar los contribuyentes. Estructura la clave de registro federal de contribuyentes asignadas a las personas morales. Se compone por 12 dígitos. Denominación. Los primeros tres caracteres se asignarán de acuerdo a las denominaciones o razón social de la persona moral. Se siguen las reglas específicas para su asignación en casos específicos, pero tomando como base siempre la denominación o razón social de la persona moral. Fecha de creación. Se refiere a la fecha en la cual la persona moral se constituye o crea. Esto se advierte en el documento respectivo de su creación. Se anotan los dos últimos dígitos del año de constitución o creación, y se continúa con dos últimos dígitos para el mes y dos últimos dígitos para el día. En caso de que alguno de los dos anteriores le corresponda a un solo dígito, se deberá anotar un cero a la izquierda, a fin de completar con dos dígitos. Homoclave. La homoclave es un conjunto de tres caracteres asignados exclusivamente por el Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de evitar la duplicación del RFC y así mantener el registro sin claves que puedan generar confusiones para identificar los contribuyentes. Entrando en materia, los pasos a seguir para la inscripción de las personas físicas y morales al RFC son los siguientes. En primer lugar, deberá ingresar al portal del SAT, www.sat.gov.mx, seleccionar la opción Inscripción al RFC, elegir la opción Ejecutar en línea, llenar el formulario, imprimir acuse de preinscripción. Para concluir el trámite deberá acudir a las oficinas del SAT, previa cita. ¿Quiénes presentan la solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas? Personas físicas a partir de los 18 años. Guía para realizar la preinscripción de personas físicas. El Servicio de Administración Tributaria del SAT pone a su disposición el servicio de preinscripción personas físicas para que inicie el trámite de inscripciones en el RFC a través del portal del SAT y lo concluya en el módulo de servicios tributarios de la Administración desconcentrada del servicio al contribuyente de su preferencia. Siga atentamente estas instrucciones para registrar su información. Ingresar a la página www.sat.gov.mx y posicionar el cursor en el icono de trámites del RFC. En el menú que se muestra, selecciona la opción Ver más. Enseguida selecciona la opción Inscripción en el RFC. Posteriormente, dar clic en Realizar tu preinscripción en el RFC como persona física. Antes de que comience con el registro de su información, es importante que tome en cuenta que existen campos marcados con asteriscos que son obligatorios por lo que no pueden quedar vacíos. Algunos de los campos tienen el símbolo interrogación, en los que encontrarás ayudas para la captura. Deslice la barra lateral y horizontal para visualizar todos los campos del formulario. Para comenzar con el registro de su información, deberá capturar su CURP y posteriormente los caracteres que se muestran en el CAPTCHA. Deberá iniciar la captura de la preinscripción con su CURP o con sus datos personales y los de su documento de identidad, acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio. Una vez realizado lo anterior, posicione el cursor en el botón Continuar y oprimir. En caso de que haya iniciado la captura de sus datos con el documento de identidad, la aplicación mostrará la pregunta: ¿es mexicano por naturalización? Deberá seleccionar la opción que corresponda. Derivada de la opción que seleccione se mostrará el tipo de documento probatorio que corresponda. Enseguida registrar los datos solicitados por el formulario en base al documento de identidad. Revise que la información corresponda a sus datos de identidad y del documento probatorio y oprimir el botón Continuar. Se despliega el paso 2, datos de representante legal. En caso de contar con representante legal, registre la información de estos campos. En caso contrario, los campos pueden quedar en blanco. Para continuar con la captura, oprime el botón Continuar. Se despliega la pantalla del paso 3, datos de ubicación. Oprime el botón Añadir para ingresar su domicilio fiscal. Una vez que registre la información, esta se visualizará de la siguiente forma. Si los datos registrados no son correctos, oprime el botón Limpiar formulario para borrarlos e iniciar nuevamente la captura. Si desea concluir con la captura de su preinscripción, seleccione el botón Continuar.
Si no desea concluir el trámite, oprime el botón cancelar. Es importante que tome en cuenta que si elige esta opción, tendrás que comenzar nuevamente la captura desde el principio, pues no se guardará la información capturada. Al continuar con la captura, se muestra la pantalla del paso 4, datos de ingreso. Seleccione o captura la información que corresponda a cada uno de los campos y al finalizar oprime el botón continuar. Se despliega la pantalla del paso 5, cuestionario. Seleccione el tipo de ingreso que percibe dando clic en la opción que corresponda. Al finalizar puede oprimir el botón regresar, el cual lo regresa a la pantalla anterior para que pueda volver a registrar la información, o el botón continuar, que le permite continuar con la captura de la preinscripción. Continúe con la captura del cuestionario, seleccionando las respuestas a las preguntas del formulario. La aplicación también muestra el botón reiniciar cuestionario, el cual sirve para borrar la información registrada en el cuestionario e iniciar su captura nuevamente. Una vez que finalice la captura del cuestionario, el aplicativo genera el resumen de la información registrada. Revise la información. Si es correcta, oprime el botón guardar datos del cuestionario. La aplicación emite el siguiente mensaje. Ha concluido con la captura de la información. Imprimirla para su revisión. Dé clic en confirmar. Al seleccionar el botón confirmar, la aplicación genera el siguiente mensaje. Su trámite ha finalizado. Con esto, la captura del trámite por Internet y se genera el acuse de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, para concluir su inscripción como persona física, debe realizar lo siguiente: agendar una cita y acuda con la documentación del trámite a la oficina del SAT de su preferencia. 2. Entregar la documentación a la autoridad fiscal. 3. Recibir su solicitud y acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene cédula de identificación fiscal y código de barras bidimensional, el QR. Los requisitos que debe presentar el día de su cita ante la autoridad fiscal son los que a continuación se mencionan: contar con clave única de registro de población, comprobante de domicilio fiscal, identificación oficial vigente del contribuyente, acuse de preinscripción en el RFC. Si iniciaste el trámite por el portal del SAT, la duración máxima del trámite es de aproximadamente 40 minutos. Respecto de las personas morales, guía para realizar la preinscripción de personas morales. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pone a su disposición el servicio de preinscripción personas morales para que inicie el trámite de inscripción en el RFC de su empresa a través del portal del SAT y lo concluya en el módulo de servicios tributarios de la Administración Desconcentrada del servicio al contribuyente de su preferencia. ¿Quiénes presentan la solicitud de inscripción en el RFC de personas morales? Personas morales de nueva creación a través de sus representantes legales, como lo son, entre otras, asociaciones civiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural y otras personas morales. Instrucciones para realizar la preinscripción de personas morales. Sigue atentamente estas instrucciones para registrar su información. Ingresa a la página www.sat.gov.mx. De en Empresas, del menú superior y posteriormente posicione el cursor en el icono de trámites del RFC. En el menú que se muestra seleccione la opción Ver más. Enseguida seleccione la opción Inscripción en el RFC. Posteriormente dé clic en Preinscribe tu empresa en el RFC. Antes de que comience con el registro de su información, es importante que tome en cuenta que al inicio de cada pantalla aparecerán instrucciones que le servirán como apoyo para la captura de tu información. Léelas cuidadosamente. Existen campos marcados con asteriscos que son obligatorios, por lo que no pueden quedar vacíos. Algunos de los campos tienen el símbolo interrogación. En ellos encontrará ayuda para la captura. Deslice las barras lateral y horizontal para visualizar todos los campos del formulario. Para comenzar, registre la información que corresponde en cada uno de los campos y posteriormente caracteres que se muestran en el CAPTCHA. Inicie la captura de la preinscripción con la denominación o razón social, su empresa y la demás información solicitada en los campos subsecuentes. Una vez realizado lo anterior, oprime el botón Continuar. Se despliega la pantalla del paso 2, datos de ubicación. Oprime el botón Añadir para ingresar el domicilio fiscal de la empresa y el de otros domicilios alternos, como por ejemplo sucursales, establecimientos, bodegas u oficinas. Una vez que registres la información, esta se visualizará de la siguiente forma.
Si desea continuar con la captura de la preinscripción, selecciona el botón Continuar. Si no deseas concluir el trámite, oprime el botón Cancelar. Es importante que tome en cuenta que si elige esta opción, tendrá que comenzar nuevamente la captura desde el principio, pues no se guardará la información capturada. Si oprimió el botón Continuar, el sistema regresa a la pantalla del paso 9, visualizándose la información capturada. Se despliega el paso 3, datos del representante legal y documento protocolizado. La información del campo RFC es obligatoria y al registrarla en automático se despliega la información de los campos subsecuentes. La información de la sección documento protocolizado no es obligatoria, sin embargo se recomienda registrarla. Al oprimir continuar, se muestra la pantalla del paso 4. Ubique la actividad económica que realizas, dando clic en la opción que corresponda. Prosiga con la captura del cuestionario oprimiendo el botón continuar. La aplicación también muestra el botón reiniciar cuestionario, el cual sirve para borrar la información registrada en el cuestionario e iniciar su captura nuevamente, y regresar, que sirve para retornar a la pantalla anterior para que pueda volver a registrar la información. En las siguientes pantallas que se muestran, indica cómo se van a realizar las actividades económicas, el porcentaje de ingresos para cada una de ellas, proporciona lo solicitado en las preguntas complementarias y la información adicional. Una vez finalizada la actividad anterior y al oprimir el botón continuar, se muestra la pantalla en la que debe establecer la relación con los socios o accionistas de la empresa, capturando el RFC de cada uno de ellos. Al continuar con la captura se despliega el resumen del cuestionario de actividades económicas y obligaciones de personas morales. Al oprimir el botón guardar datos del cuestionario, se despliega el paso 5, vista previa. Con esto concluye la captura del trámite y se genera el acuse de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, para concluir su inscripción como persona moral, debe realizar lo siguiente. 1. Agendar una cita y acuda con la documentación del trámite a la oficina del SAT de su preferencia. 2. Entregar la documentación a la autoridad fiscal. 3. Recibir su solicitud y acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, que contiene cédula de identificación fiscal y código de barras bidimensional QR. Los requisitos que debe presentar el día de su cita ante la autoridad fiscal son los que a continuación se mencionan. Acuse de preinscripción en el RFC, documento constitutivo, protocolizado, copia certificada, comprobante de domicilio fiscal, poder notarial en caso de representante legal que acredite la personalidad del representante legal, copia certificada o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante fedatario público original. Si fue otorgado en el extranjero, deberá estar debidamente apostillado o legalizado y haber sido formalizado ante fedatario público mexicano, y en su caso contar con traducción al español realizada por perito autorizado. La duración máxima del trámite es de aproximadamente 40 minutos. Bueno, así se da por concluida esta breve explicación del trámite. Esperamos que sea de gran utilidad la información brindada. Agradecemos su tiempo.